Pues muchas gracias. No les voy a decir que soy mexicana, porque con mi acento, pues, es bastante claro. Del sur, O del sur de España. Soy consultora investigadora en el ámbito del cambio climático, la energía y la modernización. Y pues tuve la suerte de estar aquí para el primer encuentro de la red Sumas. Y debo decir que cuando veo los cambios y el progreso de la red entre el primer encuentro y el encuentro de hoy, pues muy estimulante y estoy muy contenta de estar aquí para este tercer encuentro. Entonces, muchas gracias de nuevo al CICAP y al CONACYT por invitarme a seguir participando en la red. También otra cosa que me alegró mucho el lunes es que la presentación que hizo en el primer encuentro se enfocaba en el tema del acceso a la energía. Y la verdad es que me sentí un poquito sola durante el primer encuentro cuando hablé de este tema. Y pues el lunes yo encantada escuchando las distintas presentaciones del lunes y los proyectos que se hacen en el tema del acceso a la energía. Entonces, aún más contenta de estar aquí. Hoy les voy a hablar de otro tema, que es el tema del monitoreo de las políticas energéticas, que es también un tema que es parte de mis actividades. Entonces, lo que voy a ver, el objetivo de mi presentación es reflexionar sobre las dimensiones de un monitoreo adecuado de las políticas energéticas. Y pues claro, la idea es seguir hablando entre todos y dentro de la red para ver lo que podemos hacer en este tema. Y para eso pues voy a presentar sobre todo dos casos. Son pues primero las dimensiones de los planes integrados de energía y clima de Europa, y un segundo caso que nos puede inspirar, que son los indicadores RISE, Regulatory Indicators for Sustainable Energy del Banco Mundial. Y a partir de estos dos casos, pues creo que tendremos ideas del tipo de dimensiones que podríamos evaluar de las políticas energéticas. Entonces, para empezar, pues, ¿por qué? La motivación. ¿Por qué hacer un monitoreo de las políticas energéticas? Pues tres razones principales, y eso vale para las políticas como para los proyectos. Pues un monitoreo es muy útil primero para evaluar el progreso y ajustar las políticas para hacer coincidir los resultados con los objetivos. De nuevo, eso vale para una política como un proyecto, un programa, es decir, el monitoreo es una herramienta muy potente para garantizar la calidad de las políticas y de los proyectos. Segunda motivación, rendir cuentas. Importante rendir cuentas a quién? Pues a la población, a los votantes, sobre todo en el caso de las políticas públicas, y rendir cuentas a los donantes, a los que pagan, también la población que paga con sus impuestos. Entonces, muy importante aquí. Y una tercera motivación, cada vez más importante, es cumplir con los compromisos internacionales. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se acordaron, y también cumplir con las contribuciones sobre el cambio climático, las contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDC para el nombre en inglés. Muy importante y algo interesante aquí es que el Acuerdo de París sobre el cambio climático pues, no es vinculante, lo sabemos, pero si la medición del progreso de lo que cada país promete hacer, esta medición sí es vinculante. Entonces, aunque los países no tengan que cumplir con los objetivos que habrán definido, sí tienen que medir los progresos e informar las Naciones Unidas de los progresos que hacen en sus políticas. Entonces, algo muy importante aquí. El objetivo no es vinculante legalmente, pero sí el monitoreo. Entonces, una motivación muy grande para el monitoreo de las políticas. Y claro, ¿por qué un monitoreo multidimensional? Que es el tema principal de mi presentación. Pues una primera razón es la transversalidad de la energía.
Y eso lo hablé bastante en mi primera presentación del año pasado. Pues la energía se necesita, es muy importante para el bienestar de las poblaciones y también para el desarrollo económico. No voy a volver a hablar de esto, lo podemos debatir después si requerido. Y también, por supuesto, la energía tiene impactos a nivel global, con el cambio climático, por ejemplo, y impactos a nivel local, con la contaminación del aire. Y quiero decir aquí que ayer estuve, bueno, no estaba aquí porque participé en la conferencia de energía renovable que hay ahora en México DF, y hay algunos puntos de implementación que se debatieron durante la jornada de ayer. Uno era el tema de la calidad del aire, el vínculo entre la energía y la contaminación del aire, una prioridad ahora muy importante en la definición de políticas energéticas. Entonces, es importante tener en cuenta eso en el momento de evaluar las políticas. Y esta diapositiva es también la oportunidad de recordar los tres pilares, digamos, o tres dimensiones principales de las políticas energéticas, dimensiones que ahora se reconocen bastante, sobre todo con la energía sostenible, la iniciativa Energía Sostenible para Todos, Sea for All. Ahora todos estamos de acuerdo que una política energética tiene que abordar los temas de energías renovables, los temas de eficiencia energética y también los temas de acceso a la energía. Y por acceso a la energía entendemos acceso a la energía eléctrica y también acceso a la energía para cocinar. Y de nuevo, no voy a entrar en estos detalles que los comenté en la conferencia del año pasado, pero es muy importante. Y allá de nuevo, algo que, un tema muy fuerte de los debates de ayer en esta conferencia es que en las prioridades ahora de las políticas, pues el tema de las energías renovables está progresando bastante bien, pero bueno, hay más esfuerzos que poner en esto, pero sí, ya hay movimiento. Pero el director de la Agencia Internacional de la Energía, que habló ayer, dijo de manera muy clara que una de las prioridades, de la top priority, de lo que hay que hacer ahora es el tema de la eficiencia energética. Hay que mejorar la eficiencia energética en las políticas y el tema del acceso a la energía. Y esto es muy nuevo. Hace 5 años casi nadie hablaba del acceso de la energía y ahora se vuelve como un top priority de la Agencia Internacional de la Energía. Entonces, aquí creo que tenemos ideas que reflexionar para después. Entonces, ¿qué podemos aprender de la experiencia de Europa con los planes integrados energía y clima? Pues algunas palabras sobre el contexto de estos planes. Pues la Unión Europea desarrolló un marco para el objetivo, bueno, para 2030, un marco para definir sus políticas energéticas y climáticas, con la creación de lo que llaman la Unión de la Energía, que tiene estos objetivos, que es garantizar una energía segura, sostenible, competitiva y asequible para Europa y sus ciudadanos. Por ejemplo, a nivel climático y energético, los objetivos son para 2030 al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al nivel de 1990, al menos 27% de energías renovables del consumo energético y al menos 20% de mejora de la eficiencia energética en 2030. Y algo importante también de la Unión de la Energía es mejorar las interconexiones eléctricas entre los países de la Unión Europea y se debería garantizar al menos con interconexiones que valen al menos el 10% de la capacidad eléctrica instalada en Europa. ¿Por qué esta unión de la energía y por qué estos objetivos, sobre todo de conexión, de mejora de las conexiones eléctricas? Pues porque la Unión Europea depende muchísimo de las importaciones energéticas. Más de la mitad de la energía consumida en Europa se importa, sobre todo, pues casi todo el petróleo y una gran parte del gas. Y eso pues hace que la Unión Europea es muy vulnerable
a las variaciones de precio o las perturbaciones de suministro. Y la Unión Europea quiere reducir esta vulnerabilidad. Otra razón son los precios de la energía que se consideran demasiado altos en la Unión Europea en comparación con otro gran mercado como Estados Unidos, por ejemplo. Se considera que con una mejor integración de los mercados energéticos en Europa, los precios de la energía podrían bajar. Y es una ventaja muy importante, pues por supuesto para la economía es algo muy importante, pero también para luchar contra la pobreza energética, que es algo ahora muy fuerte en Europa. Se habla muchísimo de la lucha contra la pobreza energética, de esos hogares que no pueden pagar por el consumo de energía que necesitan. Y entonces, con estos objetivos, con la definición de esta unión de la energía, algo muy importante también es el tema de la gobernanza, porque en Europa los países, los miembros de la Unión Europea, ya tenían que preparar planes para las energías renovables, planes para la eficiencia energética y planes para el cambio climático. Y los países empezaron a decir, bueno, ya son muchos planes que tenemos que preparar. Entonces, con este nuevo marco regulatorio, la idea es integrar estos planes en un plan integrado energía y clima y entonces racionalizar los esfuerzos de los distintos países en su planificación. Y aquí, pues, las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones que la Unión Europea pide para estos planes integrados, energía y clima, que cada país tiene que desarrollar? Pues 6 dimensiones, 5 oficiales y una que yo añado aquí. Una primera dimensión que es la descarbonización. Entonces, hay que incluir en estos planes pues, la reducción de los gases de efecto invernadero, la promoción de las energías renovables y eso en una perspectiva sectorial. Hay que incluir todos los sectores de la economía. Segunda dimensión, la eficiencia energética. Hay que promover entonces una mejora de la eficiencia energética que sea a nivel primario o final en todos los sectores de nuevo. Unos esfuerzos especiales en la renovación de los edificios, un potencial enorme de eficiencia energética en los edificios. Y ayer también se habló muchísimo de este tema en la conferencia en la cual participé en DF. Y la promoción de la cogeneración como manera de mejorar la eficiencia energética. Tercera dimensión, la seguridad energética, que es una motivación muy fuerte para esta unión de la energía. Entonces, tener en cuenta la diversificación, que sea a nivel de energía, de formas energéticas, o a nivel de países de los cuales se importa la energía. Promover el almacenamiento de la energía y la flexibilidad de la demanda para poder gestionar mejor estos temas de seguridad, reducir la dependencia a las importaciones y, por supuesto, gestionar los riesgos de interrupción de suministro. Cuarta dimensión, el mercado interior de la energía, fundamental también, lo que dije antes. Mejorar las interconexiones a nivel eléctrico y también promover el transporte del gas entre los distintos países de la Unión Europea. Fundamental esta integración de los mercados para reducir los precios de la energía, como lo comenté antes, y para también garantizar la penetración de las energías renovables. Fundamental, tener un mercado lo más integrado posible y creo que quizás más tarde hoy vamos a hablar un poquito más de este tema, de la integración de las renovables en las redes eléctricas y luchar con la pobreza energética, por supuesto, si los precios de la energía bajan. Una quinta dimensión, promover la investigación, la innovación y la competitividad. Aquí, ayer también un mensaje muy importante de nuevo del director de la Agencia Internacional de la Energía. No hay fondos suficientes en la investigación y la innovación. Entonces, para todos los estudiantes que están aquí, pues quiero decir que tienen un futuro muy importante en este sector de la energía. Se reconoce una necesidad de innovación tecnológica para cumplir con todos esos objetivos y se espera que el financiamiento de la investigación crezca y creo que tienen un papel fundamental en el futuro del sector de la energía.
Y la última dimensión que quiero añadir aquí, que no es una dimensión oficial, pero sí la Unión Europea pide de todos los países que en el momento de desarrollar sus planes integrados en energía y clima, evalúen los impactos macroeconómicos de las políticas, los impactos medioambientales y los impactos sobre los empleos. Entonces, yo eso lo añado como otra dimensión porque es fundamental en el momento de evaluar las políticas. Pero bueno, ¿cómo elaborar estos planes integrados? ¿Cómo elaborar las proyecciones integradas de energía y clima? Pues aquí voy a presentar algunos resultados de un proyecto en el cual estoy trabajando ahora. Estamos evaluando los planes, los borradores de los planes integrados de los distintos países de la Unión Europea. No les puedo contar todo porque todavía no hemos acabado el proyecto. Vamos a presentar las conclusiones dentro de 2 semanas, entonces todavía no tengo el derecho de presentar todo, pero bueno, las ideas generales las voy a presentar ahora. Entonces, para elaborar estas proyecciones integradas, pues 3 niveles o tres niveles de integración, digamos 3 tipos de herramientas que se podrían usar. Un primer nivel más sencillo que es análisis de tendencias. Pues con un archivo Excel y se pueden hacer algunos análisis del pasado, del futuro, para ver lo que puede pasar a nivel energético, a nivel climático. Otro nivel de integración es el análisis con una perspectiva de sistema que se puede hacer con modelos energéticos como el modelo Markov Times. No voy a hablar más de esto porque después, esta mañana, creo que hay 2 o 3 presentaciones que hablan del modelo Times, entonces tendrán la oportunidad de escuchar sobre este tipo de modelo y lo que se puede hacer con estos modelos. Y un tercer nivel que es la integración de distintos modelos, de modelos energéticos, de modelos medioambientales, de modelos macroeconómicos que se pueden integrar para poder evaluar todas las dimensiones que pide la Unión Europea. Y lo que es importante en el momento de evaluar estas herramientas es evaluar pues, el nivel de detalles que incluyen estas herramientas, los detalles tecnológicos, los detalles energéticos, los detalles medioambientales también para saber lo que podemos evaluar o no con estas herramientas. Importante tener en cuenta la robustez microeconómica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues verificar que estas herramientas tienen la capacidad de representar todos los consumidores, que sean los hogares, las industrias, los comercios, todos tienen dinámicas de demanda distintas. Y los hogares más ricos, los hogares más pobres, poder representar de manera más adecuada posible estas demandas de estos sectores. Tener en cuenta también la retroalimentación macroeconómica, que quiero decir con esto es tener en cuenta los impactos los impactos de las políticas energéticas sobre el resto de la economía. Si los precios de la energía bajan o suben, pues hay impactos sobre el resto del consumo. Entonces es importante tener en cuenta estos factores. Y por supuesto tener en cuenta también las preferencias no racionales de los consumidores. A veces preferimos un coche grande, aunque cueste más y consume más energía, más gasolina, pues por distintas razones que no son racionales, preferimos un coche más grande. Entonces tener en cuenta también estas preferencias. Las incertidumbres en el coste de las tecnologías, en el cambio climático, etc. Tener en cuenta, bueno, evaluar la capacidad de las herramientas de representar todas las políticas que se proponen y, por supuesto, tener en cuenta también los requisitos en términos de datos y de capacidad de cálculo. Si se necesitan, si se necesitan mucha capacidad de cálculo, pues hay que pedir ayuda a Alfredo, que nos puede dejar esta capacidad de cálculo con su centro. Y por supuesto, algo importantísimo es también tener una herramienta muy potente, pero aún más importante es hacer un uso relevante de esta herramienta. Hay que definir hipótesis muy adecuadas que representen la realidad, hay que garantizar la consistencia entre los distintos escenarios si queremos comparar estos escenarios entre ellos. Entonces, evaluamos todo eso en el proyecto que está haciendo para ver pues, si los países lo hacen bien o regular. Y pues lo que sale, y es aquí sobre todo donde todavía no les puedo decir cuáles son los países que lo hacen bien o no,
Pero la sorpresa que tuvimos es que más o menos hay un tercio de los países europeos que lo hacen bastante bien. Están listos para estos planes integrados. Un tercio que deben mejorar y un tercio que no están listos, que todavía no saben cómo hacer estos planes integrados, que tienen por un lado sus planes energéticos, por otro lado los planes climáticos y no tienen herramientas todavía bien adecuadas. Entonces, pues eso, el proceso sigue, en cualquier caso, los planes se deben finalizar en 2018, los países tienen todavía tiempo para mejorar sus planes y vamos a seguir trabajando con ellos para apoyarles. Por eso no les puedo decir cuáles son los países que lo hacen bien o mal, porque es una información bastante política, por supuesto. Entonces, creo que aquí podemos sacar ideas que podrían servir para... Perfecto. Muy bien. Muy bien. Que podría servir para evaluar la política energética de México, por ejemplo. Entonces, el segundo caso que quería presentar, que es mucho más corto que el primero, porque aquí lo que quiero aquí es solo dar la información de esta herramienta disponible en la web y que cada uno de ustedes pues lea la información de la página web, porque pues, es la mejor manera de aprender. RISE pues, es una herramienta desarrollada por el Banco Mundial con el objetivo de calificar las políticas energéticas de los distintos países. Y muy interesante porque evalúa los tres pilares habituales que mencioné al principio, que es el acceso a la energía, las energías renovables y la eficiencia energética. Y pues esta herramienta de evaluación de las políticas incluye pues 27 indicadores y 80 subindicadores, que no voy a presentar aquí porque si no, me va. Entonces, pero sí, tienen toda la información en la web y también algo muy interesante es que ya se evaluaron las políticas energéticas de más de 100 países, incluyendo México. Y eso que voy a presentar rápidamente para concluir mi presentación. ¿Cómo sale México según esta herramienta de monitoreo, de evaluación de las políticas? Pues México sale bastante bien. Si miramos el pilar de las energías renovables, pues los puntos débiles de las políticas de México, y lo podemos hablar un poquito más después o esta tarde durante la mesa, pues son la implementación de todos los incentivos hacia las energías renovables, la implementación, los attributes. Pues eso, México no tiene una nota muy buena para esto. También para todo el tema de las conexiones eléctricas, México puede hacer mejor. Y todo el tema del financiamiento y el apoyo al sector privado para conseguir créditos comerciales. Aquí se podría mejorar también. A nivel de la eficiencia energética, dos puntos débiles, pues la información que se comparte con los consumidores para pues, incentivar a los consumidores a reducir su consumo de energía y la falta de códigos energéticos para los edificios. Y eso pues no solo en México, sino en muchos países. Ayer también se mencionó eso. Y para acabar, el tema del acceso a la energía, que como habrán entendido es un tema que me interesa mucho. Pues, ¿qué pasa con México? Pues no se evalúa. ¿Por qué? Porque se considera que el acceso a la energía en México está perfecto, que llega al 100%. Y eso me sorprendió un poquito cuando vi esto en esta evaluación, porque y eso se mencionó el lunes. En México todavía hay 2 millones de personas que no tienen acceso a electricidad y todavía hay 16 millones de personas que cocinan con leña. Entonces, no es verdad que podemos decir que el acceso a la energía ya cumple con el 100% en México. Y ayer estuvo muy claro, fue un mensaje muy importante que se compartió también en la conferencia, de que estamos olvidando en los países como México, donde queda poco, es verdad, son solo 2 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Y estos 2 millones son los más complicados. Se mencionó muy bien el lunes en una presentación, son los más pobres, más aislados, es muy complicado, pero no los podemos olvidar. Entonces aquí no estoy completamente de acuerdo con este resultado de la evaluación que se hizo.
Entonces voy a concluir con algunas preguntas que podríamos debatir esta tarde en la mesa. Es que como red Sumas, ¿qué podemos hacer? Pues creo que hay muchos temas aquí que podríamos explorar, dependiendo de nuestros intereses entre todos. Pues, análisis de políticas, pues analizar la política energética y climática de México. Intentar promover esta mejor integración entre energía y clima, como se hace en la Unión Europea. Decidir si queremos enfocarnos en la eficiencia energética, las energías renovables o el acceso a la energía, o en estos tres pilares dependiendo de los miembros de la red. Explorar el tema de la modernización y también pues, reforzar o pedir quizás al gobierno que ponga más dinero en la investigación y la innovación tecnológicas. De nuevo quiero insistir en esto porque hay muchos estudiantes en la sala y son el futuro. Y de verdad creo muchísimo en todo el potencial que pueden ofrecer para la innovación tecnológica, la innovación social también en este sector, y para eso pues hay que pedir más a los gobiernos. No lo digo solo yo, sino ayer el director de la Agencia Internacional de la Energía pues lo pidió también. Entonces quizás como red es algo también que podríamos pues, pedir al gobierno, sobre todo cuando haya elecciones, pues no olvidar la investigación, no olvidar las universidades. Pues muchas gracias.